sabes ya. ¿Qué tal, querida familia católica? Queremos darles la bienvenida a este segmento de Corazón Sacerdotal. El día de hoy tenemos como invitado al Padre Joel Castañeda, que es legionario de Cristo y que el día de hoy nos va a compartir cuál es su carisma, cuál es el carisma de los legionarios y cuál es el apostolado que el día de hoy lleva a cabo. Y bueno, pues el Padre también es un sacerdote profundamente mariano al que tenemos algunas preguntas que hacerle al respecto. Así que pues bienvenido, Padre Joel. Muchas gracias por el día de hoy habernos dado este tiempo y este espacio porque sabemos que es súper ocupado. Bienvenido, Padre Joel. Muchísimas gracias, Mali, y muchos saludos también a todas las personas que nos están siguiendo a través de estos medios, esperando poder transmitir pues lo que al final un sacerdote es, que es tratar de seguir a Cristo, de no estorbarle en lo que Él quiere hacer en cada persona, en cada momento, y pues también aquí dispuesto para poder ayudar y tratar de responder de la mejor manera las preguntas que se vayan haciendo, pues para la curiosidad o para el interés sincero y también para que oren por nosotros. Claro que sí, Padre. Y como siempre queremos pedirle que dé una oración de entrada para que el Señor cubra con su manto, con su sangre preciosa, todo lo que vamos a compartir y que sea para la mayor gloria de Dios, que el Espíritu Santo sea el que encabece este segmento, Padre, por favor. Claro que sí, Mali, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir en este momento a Dios muchísima luz, muchísima fortaleza por cada uno de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, las personas que tenemos más en mente, más en el corazón, sea como un motivo de agradecimiento a Dios por ellas, sea como un motivo de suplicar a Dios también por cada una de esas personas y sobre todo pues que sea el Espíritu Santo quien continúe guiando, quien continúe iluminándonos. Y por eso nos encomendamos a través de la Madre del Cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Joel, yo quisiera que le comparta a la comunidad católica en qué se sustenta los legionarios de Cristo, la legión, cuáles son sus devociones y cuál es el carisma de los legionarios de Cristo. Cuéntenos. Muchas gracias, Mali. Pues lo principal que estaba en la espiritualidad y estos últimos años nos ha llevado a vivirlo o tratar de encarnarlo más, ha sido siempre el cristocentrismo. Y es sobre todo incluso cuando uno entra a nuestras capillas, la gente percibe enseguida, ¿no? Oye, ¿tiene algo contra los santos o contra algo o por qué? Sus capillas son siempre como que llegan y está ahí todo el tiempo en la parte de pues ver a Cristo, ver el sagrario, sí, la Santísima Virgen también, y ya, ¿no? Y les decimos siempre, pues nos ayuda a nosotros a centrarnos en eso, en lo fundamental, que es Jesús. Los santos también les tenemos devoción, pero nuestra espiritualidad es netamente cristocéntrica, por eso el nombre, y con esa ilusión de querer extender el reino de Cristo en cada momento, en cada acontecimiento a los demás. Muy bien, Padre. Y compártanos cuál es la diferencia entre un sacerdote legionario con un sacerdote, por ejemplo, que permanezca o que viva como diocesano o en alguna otra congregación. ¿Cuál sería usted o cuál pensaría que es la diferencia? Bueno, de cara a los sacerdotes diocesanos, digamos que son no tanto diferencias, sino diversas formas como Dios nos llama a vivir el sacerdocio. En una ocasión, hablando con un sacerdote diocesano, él justamente me hacía esta reflexión, es que a ti te caracteriza la vida comunitaria y tú te entiendes en tu vida comunitaria porque eres religioso. Nosotros, diocesanos, pues nos identificamos totalmente en nuestra parroquia porque es nuestra comunidad, ¿no? Y Dios nos ha llamado a nosotros a vivir inmersos directamente en esta comunidad, en cada una de esas comunidades. Entonces, nosotros como legionarios de Cristo,
Sí tenemos nuestros votos característicos de todos los religiosos, el de pobreza, castidad y obediencia, y también pues buscamos sobre todo el vivir nuestro carisma que Dios nos ha regalado a través de formar laicos para que puedan ellos a su vez pues ir también creando muchos apostolados, llegar a lugares donde nosotros pues no podemos llegar y que al final también puedan experimentar de una forma particular y peculiar ese llamado, ese compromiso bautismal a seguir llevando el nombre de Cristo y no dejarlo solo en manos del sacerdote. Qué importante el sacerdote que conduce el rebaño y que ayuda al laico a acercarse a los sacramentos y a la vida espiritual, Padre. Usted tiene una misión muy específica dentro de los legionarios y quisiera que nos compartiera actualmente cuál es lo que usted definiría como el carisma del Padre Joel como sacerdote, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que usted más disfruta en su sacerdocio, Padre? Bien, pues actualmente estoy apoyando en la formación de seminaristas menores aquí en León, Guanajuato. Y apoyar en la formación de seminaristas menores implica sobre todo el tratar de irles ayudando a descubrir esa voz de Dios, tratar de iluminarlos en esa parte práctica, vamos a decirlo, de pues dónde Dios les va guiando, les va orientando, qué es lo que Dios les va a pedir y por lo mismo es que aprendan a rezar, que aprendan a estudiar, que aprendan a que la disciplina no sea meramente por la disciplina, sino que hay una finalidad al final para poder darle esa respuesta a Dios si es que Él lo llama. Entonces, en ese aspecto, pues es ayudarles en todo el tema de su discernimiento vocacional y tratar de darles las herramientas principales, que son la oración, desde luego, la escucha al plan de Dios, la dirección espiritual y la orientación en las cosas del día a día, ¿no? Ahí sí que uno se convierte al final en papá y mamá las 24 horas del día y es lo que estoy haciendo específicamente, ¿no? Aunque sigo trabajando con jóvenes y adolescentes, sin embargo, ahora de una forma más particular es aquí pues en el seminario. Padre, ¿qué es lo que más disfruta hacer dentro de su labor sacerdotal? Bien, pues actualmente se me ha pedido apoyar aquí en el seminario menor en León, Guanajuato. Entonces, lo que voy haciendo en el día a día es ir ayudando en esa formación de los muchachos. Como es seminario menor, pues no es que ellos ya tengan claro totalmente si es o no es mi vocación. Hay un proceso y dentro de este proceso, pues es ayudarles a que oren, que aprendan a escuchar la voz de Dios, porque al final Él es el que llama, no nosotros, que aprendan también a dar esa respuesta generosa desde el plan de quiero que los demás conozcan y amen a Dios. Y es lo que vamos haciendo, ¿no? Tratar de crear esas oportunidades de apostolado, esas oportunidades de experiencias para que ellos mismos vayan viendo y analizando en su corazón qué van sintiendo al entregarse, qué van sintiendo al donarse y creando toda esta serie de dinámicas, pues es lo que le lleva al final a poder decir, sí, siento que Dios me pide esto o pues no, no siento que sea lo que me llene en esa respuesta a Dios, ¿verdad? Por supuesto, porque consideramos que Dios no quiere nadie a fuerzas. El ser sacerdote implica una verdadera vocación al llamado cuando Dios toca nuestro corazón. Y a mí me gustaría mucho que nos compartiera qué consejo nos puede dar a los laicos para escuchar la voz de Dios. Generalmente hay muchos santos como Santa Teresa, como San Juan Bosco, que hablan del silencio. ¿Qué nos puede decir al respecto, Padre? Bien, pues precisamente es ese silencio interior, ¿no? Que ya dio usted en el clavo de lo que siempre nos ha enseñado la iglesia. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de venir, rezar y echarle mi letanía a Dios o echarle mi discurso a Dios. Se trata de hacer esos espacios en mi corazón para escuchar a Dios. Y Dios nos habla no necesariamente como la Virgen María siempre, ¿no? Que nos manda el ángel para decirnos, esta es mi voluntad. Muchas veces puede ser que lo haga así directamente, otras veces por mociones, otras ocasiones lo hará también a través de personas que están a nuestro lado, que nos puedan decir, oye,
creo que tienes esta dicha, creo que tienes estas cualidades y puede ser una misión que Dios te haya regalado esto para X motivo. Entonces también eso nos puede ayudar, ¿no? Y sí, desde luego es la oración por la cual nos acercamos, vamos haciéndonos amigos de Dios y es una amistad que se tiene que cuajar con el paso del tiempo. Es lo mismo que pues una mamá con sus hijos. Les conoce, sabe cómo están, sabe qué momentos son oportunos para decirles X o Y cosa que hay que cambiar, que hay que estar atentos. La mamá sabe, ¿no? El papá sabe el momento oportuno y es precisamente como Dios actúa con nosotros, en medio de ese silencio, en medio de ese comprender nuestros momentos para podernos guiar y orientar. Padre, platíqueme de algo que acaba de decir que es crucial. Tengo la fortuna de conocerlo y saber que es usted un sacerdote que ama mucho a la Madre de Dios. ¿Qué hay de la obediencia? De esa obediencia que ella nos muestra con su sí valiente, con su fiat. ¿Qué hay de los sacerdotes como usted que tratan de vivir todos los días la obediencia? Esa obediencia que nos pone de ejemplo la Madre de Dios. ¿Qué tan difícil es esa obediencia, Padre? Bien, pues difícil siempre es, ¿no? O sea, no hay que engañarnos y Dios jamás nos engaña. Dios cuando nos pide algo, Él sabe y nos pone siempre como ese conocimiento total de lo que implica y dentro de esas implicaciones es donde podemos ver también o el ver nuestra vida y decir, a ver, de cara a Dios, ¿no? Él me dio la vida y tenemos que planteárnoslo así radicalmente. Si Él me dio la vida, si Él me dio el tiempo, si Él me dio la fe, pues es un regalo. Y si Él me pide ahora esto en este momento que me cuesta mucho, pues Él sabe por qué me lo está pidiendo, sabe que está esperando esto de mí y sabe que puedo darlo y que puedo hacerlo, por eso me lo pide. La Virgen María también, ella pues confió esa parte de decir, aquí está la esclava del Señor, ¿no? Pues no es solamente como palabras bonitas. ¿Por qué? Porque el ángel desapareció y cuando desapareció el ángel quedaba la duda de cómo le voy a explicar a José que pues estoy encinta, voy a quedar encinta sin que él tenga ningún tipo de mediación. ¿Cómo le voy a explicar a mis papás? ¿Cómo voy a hacer para que todo el mundo comprenda esto? Ella confió en Dios y dijo, soy la esclava del Señor, pero tuvo unas repercusiones muy fuertes a nivel de obediencia para ella, que la vemos coronada y pues piadosa y muy bonita, pero su vida fue muy difícil. Desde luego que sí. Sobre todo, una de las cosas más tremendas es perder un hijo. Perder un hijo es algo antinatural, porque lo loable y la ley natural es que los padres nos vamos antes que los hijos. Pero cuando vemos esas madres como la mía, que ven sobre sus brazos un hijo que se va, como la Madre de Dios, pues vemos que la propia Madre del más grande, que es el Señor, vivió ese dolor y todo ese dolor ofrecido y todo ese dolor dicho con un sí contundente desde siempre. Entonces, Padre, ¿nos quiere platicar si viene a su mente en este momento alguna experiencia que quiera compartir a la familia católica de Mater Fátima, de de alguna situación en donde haya vivido ese gozo del sí valiente de un joven que le haya dicho que sí a Cristo, que se haya dicho, Padre Joel, gracias a la intercesión de Dios a través de usted y a su dirección espiritual, hoy le he dicho que sí al Señor y quiero ser sacerdote. ¿Nos quisiera compartir una experiencia así, Padre? Sí, claro que sí, pues en mi vida de seminarista y ya después de sacerdote, sí hay momentos en los que uno se da cuenta que pues ha habido milagros, ¿no? Digo, un poco por prudencia y por no crear como un morbo espiritual, digamos, no lo comparto así explícitamente el cómo, pero sí el darte cuenta de que pues de pronto Dios llega a tocar una persona y cosas tan ordinarias, vamos a decir, aparentemente como confesiones en misiones, donde uno pues ve al penitente que llega angustiado,
Ve las personas a veces que se acercan con años de carga, de dolor del pecado, del peso del pecado, un peso muy fuerte en muchas ocasiones, y según van hablando, según van encontrándose a Dios, uno ve cómo se van liberando y cómo llegan a liberarse totalmente hasta el punto de salir con una cara de paz, de felicidad y de gozo pleno, que tú como sacerdote dices, valió la pena y gracias, Señor, porque me permitiste ver este momento. Son momentos de mucha intimidad sacerdotal con Dios que no lo puede comprender quien no lo va viviendo en ese proceso. Pero al final uno llega y después de esas experiencias dices, claro que valió la pena. El ver la felicidad de esta persona, valió la pena el sacrificio de haber llegado, valió la pena las 5 horas que te quedaste escuchando confesiones. ¿Por qué? Porque Dios así es, o sea, Él nunca se deja ganar en generosidad y por lo mismo siempre nos va a premiar más de aquello que pudimos poner con ese granito de arena, pues Él lo convierte en una montaña de gracia para las personas. Qué maravilla, padre. Y cuéntenos, ¿por qué usted es un sacerdote enamorado de la Madre de Dios? Porque sabemos que hay sacerdotes que no son tan devotos y que son cristocéntricos, pero los sacerdotes que aman a María son sacerdotes santos porque sabemos lo que el rosario produce cuando un sacerdote reza a diario. El Santo Rosario, que es el arma más poderosa para mantenernos a salvo de tantas cosas, en donde nuestra Madre derrama sobre la persona tantas gracias y más sobre sus hijos predilectos que son ustedes sacerdotes. Cuénteme, ¿cómo es que usted se va enamorando de nuestra Madre o usted ya la amaba desde antes de ser sacerdote por algo que le inculcó su familia? Cuéntenos, ¿cómo es que usted ama tanto a María? Bien, en mi familia, mi mamá siempre fue muy mariana y como familia todos los días rezábamos el rosario. A las 8 de la noche, pasara lo que pasara, pues rosario, ¿no? Estuviera quien estuviera, era rosario y digo, ciertamente como niño, pues a veces te daba pena, ¿no? Que estaban tus amigos y llega tu mamá y toca rezar el rosario porque son las 8 y ve la respuesta de los amigos de que, ay, qué bueno que tu mamá reza, qué bueno que rezan en familia, como que uno dice, uff, menos mal, ¿no? Pero a la vez, esa parte de verla sin respeto humano, al contrario, un amor a la Virgen, pues fue lo que iba dejando mucho como huella, ¿no? Que aunque uno no lo ve en el momento, después, con el paso del tiempo y la reflexión, te das cuenta que ahí estaba. Y aparte de eso, ver también, pues, cómo la Virgen María de verdad se toma en serio su papel de intercesora ante su Hijo Jesucristo, ¿no? Personalmente me sucedió con mi papá, que tenía muchos años sin confesarse. Recuerdo perfectamente primeras comuniones, bautismos, confirmaciones, porque somos 8 hijos, entonces había muchos sacramentos en la familia porque éramos casi todos seguidos y ver que mi papá pues con señas decía que no iba a comulgar, que no se iba a acercar y comprender cómo no sucedía eso pues era difícil hasta que un religioso, estábamos en el noviciado, que es la primera etapa de formación para poder ser religioso, él me dijo, es que pídaselo a la Virgen. Acuérdense que tenemos que llegar con mucha tranquilidad, mucha transparencia, es nuestra mamá, no se enrolle. Y era un americano, no un norteamericano, padre Nicholas Fisher hoy en día. Entonces, recuerdo que tal cual en un tiempo legionario, tiempo libre, que son de 3 minutos, me fui a la Gruta de la Virgen, yo ya había acordado con mi papá una fecha para la confesión y recuerdo que simplemente llegué con la Virgen y le dije, ya sabes a lo que vengo. No me persigné, no le dije una Ave María, nada, simplemente la miré y le dije, tú ya sabes. Y me fui. Al día siguiente que hablamos por teléfono, recuerdo que la voz de mi papá era otro y yo mismo pues me conturbó positivamente, le dije, papá, ¿qué pasó? Me explicó y yo estaba en España en ese momento. Le dije, papá, ¿a qué hora fue eso? Y me dijo, pues más o menos como a las 10 de la mañana, estaba yo intranquilo y tal, y dejé todo de dar indicaciones y me fui a buscar un sacerdote. Y yo fui como hacia las 5 de la tarde. Entonces, el momento en que le dije a la Virgen, ella movió el corazón de mi papá y sucedió.
Y uno dice, qué hermoso y qué gracia tiene ella hacia nosotros, qué cuidados hacia cada uno de los hijos de permitirnos ver que está allí y que espera que nos acerquemos como hijos auténticos y sin rollos para decirle, esto es lo que traigo en el corazón. Y ella se encarga, ¿no? Padre, de verdad que qué testimonio. Esto es un ejemplo fehaciente de cómo ella intercede y cómo ella siempre, igual que nuestro Señor, escuchan todas y cada una de nuestras peticiones. Qué cosa tan hermosa que un hijo ore por sus padres y que los padres oremos por los hijos. Padre Joel, cuéntenos por qué decide ingresar a los legionarios y por qué no otra vocación o por qué no ser un sacerdote diocesano. ¿Por qué dice usted, quiero ser legionario de Cristo? Bien, yo desde pequeño mi ilusión era irme a África, irme a un lugar y desaparecer en el sentido de simplemente estar con la gente y predicándoles y dándoles el evangelio. Y era mi sueño y mi ilusión. O sea, no pensaba literal en estar como atendiendo a mi familia en primera persona. Había muchos sacerdotes, religiosas, religiosos dentro de la familia, gracias a Dios. Entonces todo eso como que hacía eco, ¿no? De que puedes hacer algo por los demás. Y más un tío pues que estaba en África y nos contaba y nos mandaba fotos y yo decía, qué padre, yo me quiero ir así, lejos y a la selva y perderme ahí con quien sea para que conozcan a Dios. Era mi ilusión de niño porque pues yo quería que fueran felices los que estaban al lado mío donde fuera. Y yo veía pues que con mi tío y con el Papa Juan Pablo II las personas estaban felices, por eso decía, yo también quiero ser sacerdote para que los demás sean felices. Bien, pues esta era la ilusión. Ya me había dicho mi tío, tienes que terminar la preparatoria. Ya me habían dicho también, pues los sacerdotes a los que les había preguntado, después de la prepa puedes entrar al seminario. Los que me daban mejor opción en ese momento eran los oblatos, que ahí en Zaguayo tienen seminario menor. Ellos me decían, termina la secundaria y ya puedes entrar con nosotros. Entonces yo era ya como que lo que empezaba a vislumbrar. Hubo un día que yo era un desastre. Entonces hubo un día que literal nos fuimos de pinta, llegamos al lugar acordado de siempre y llegando ahí les dije, ¿saben qué? Vamos al colegio. Y los demás como que vamos al colegio, ya es tarde, reporte seguro y nos van a cachar y le van a decir a nuestros papás y pues no, vamos al colegio y si no, yo me voy al colegio. Fuimos al colegio, llegando al colegio, eh, pues venía obviamente la rapapolvos, la amenaza de la directora de que al final me tenía que quedar yo ahí con ella porque ella dijo, tú organizaste todo y sí, sí era verdad, no le niego a la directora. Y ya al final fue como que, bueno, pues ni modo, ¿no? Y en ese momento recuerdo que entra por el pasillo, la profesora estaba revisando tareas ahí al fondo y en eso, pues de la ventana se ve justamente que viene entrando un religioso legionario de Cristo. El exalumno había ido de visita a saludar a la directora y ella dijo, oye, pues vamos al salón de sexto, tú tienes seminario menor a partir de primero de secundaria. Entra al salón, nos comienza a hablar de José Sánchez del Río, que en ese momento era siervo de Dios todavía, y pues éramos de ahí del pueblo, ¿no? De Zaguayo, Michoacán, íbamos a la parroquia donde están sus restos de niños, los sacramentos, la vida del colegio giraba en torno a ahí, la formación católica, entonces nos comienza a hablar y recuerdo simplemente el momento en que dijo que estaba trabajando en un seminario menor en México y que se podía entrar a partir de primero de secundaria. Yo ahí dije, ya me conecté con el padre, o sea, tengo que hablar con él a como sea, porque no me tengo que esperar otros 3 años, que en mentalidad de un niño 3 años son muchísimo, ¿no? Y fue así como hablé con él. Esa misma tarde fue a mi casa, habló con mi mamá le dijo, sí, adelante, terminando sexto, pues le damos permiso de que vaya. Y digo, después toda la travesía de cómo mi mamá tuvo que convencer a mi papá, ¿no? Y fue así como yo ingresé y obviamente ya después cuando vas viendo, vas profundizando la forma como se vive el evangelio, cómo se vive el sacerdocio y la oración, dices, también de esta forma pues puedo lograr que Cristo llegue a más personas, ¿no? Lo que hablaba al inicio de ese formar a las personas para que también ellos lo hagan y no solo tú, sacerdote aislado, porque pues solitos no podemos mucho, ¿no?
Entonces fue un poco lo que afianzó después él cómo ser o por qué ser legionario de Cristo. Padre, cuando Dios manda, manda, ¿verdad? ¿Cómo le preparó el camino y le mandó a la persona indicada en el momento preciso para decir, por aquí vas a caminar tu camino, valga Ujú, la sí. redundancia, y cómo todo se le acomodó para que así sucediera? Yo le Ujú. quisiera preguntar al día de hoy, con todo mi corazón y mi respeto, sin que se malentienda esta pregunta. ¿Ha habido algún momento en la vida de Joel Castañeda, como persona, como ser humano, no como sacerdote, que diga, quiero colgar los tenis, ya no quiero ser más sacerdote, o no ha sucedido eso en su vida sacerdotal, padre? Como sacerdote, gracias a Dios, no ha llegado y espero que no llegue ese momento. Dentro de los años de formación previos, sí, precisamente en el noviciado, y ya después analizando, ¿no? Fue pues un momento de crisis de las niñas, ¿no? Que yo pues de pronto se me metió la idea y le dije al padre, oiga padre, imagínese con toda la formación recibida, vida espiritual, etcétera, formar una familia con valores, ser un buen papá educador y buscar una esposa con estas características y tal, el padre entendió pues que estaba en crisis, ¿no? Que no estaba buscando como solamente salirme o no salirme, sino pues que estaba pasando por un momento que necesitaba afrontar algo en mi vida y me puso a trabajar con puras niñas, ¿no? Yo tenía 16 años y me mandó con puras de 14. Y bueno, no las terminé odiando ni nada de eso, pero me ayudó bastante. A lo que voy es a lo siguiente, una vez que pasa todo ese momento, dije, bueno, ¿por qué pasó esto? Si desde niño era mi máxima ilusión, ¿qué ocasionó que de pronto se diera esa parte como de dificultad? Y ya después analizando con fondo, pues me di cuenta que en ese momento en mi vida estaba faltando mucha vida de oración y estaba faltando mucha vida de sacrificio. Por lo que la pregunta fue obvia. Si estás viviendo dentro, como se vive fuera, ¿qué haces aquí? Entonces, eso fue ese momento difícil. Repito, gracias a Dios fue antes de ser sacerdote y lo pude afrontar con la ayuda de mis superiores, con la oración, la gracia de Dios desde luego, pero después pues han sido puntos que me han ayudado a recordar si tú no vives tu vida de oración, que es dialogar con Dios, si tú no vives tu vida de sacrificio, que es identificarte con Él, pues vas a sentir que no lo estás haciendo todo. Vaya, padre, y qué inteligencia emocional de su mentor, de su director espiritual, de que uno pudiera creer todo lo contrario, ¿verdad? Si usted tiene dudas, te aparto de las niñas para que te quedes de este Ujú. lado, porque necesitamos vocaciones y no quiero que te me confundas. Todo lo contrario, el sacerdote lo sembró en torno a una bola de niñas, de jovencitas, como para decir, vaya, si verdaderamente no eres de aquí, pruébalo, Ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué ejemplo más grande de su guía espiritual que seguramente ha dejado huella en su vida y en su corazón para que ahora usted juegue este papel tan importante en la formación de nuevos sacerdotes, de seminaristas? Padre Joel, dígame, ¿qué le diría usted en este momento a un joven que está dudando del llamado del Señor, que está titubeando y tiene esa inquietud en su corazón, en su alma, de decir, no sé si Dios me está llamando? Y también, padre, ¿qué le diría a una mamá o a un papá como el de usted, que era renuente a que, ¿cómo mi hijo va a ser sacerdote? Yo quiero que me den nietos, ¿no? Que tenga familia. ¿Cuál es esa bendición que algunos no saben de tener en su propia familia un hijo sacerdote o una hija religiosa? Cuéntenos, padre. Bien, pues en primer lugar a un joven le diría, o a una jovencita le diría, no tengas miedo, ¿no? Creo que las palabras del Papa Juan Pablo II nos hacen, tomadas obviamente de Jesucristo, ¿no? Nos hacen recordar esa parte de que Dios jamás nos va a engañar, Dios no se deja ganar en generosidad y por lo mismo es, no tengan miedo, de verdad, si sienten algo o quieren conocer un poco más, acérquense, conozcan. ¿Por qué?
porque como Cristo dice, es un tesoro, una perla escondida. Entonces, mientras tú no te acerques a verla, mientras tú no abras esa caja que te dicen que es un tesoro, pues nunca lo vas a valorar, nunca podrás decir si lo quiero o no lo quiero. Por lo mismo, no tener miedo y afrontarlo. Y segundo, para papás, mamás que tengan algún hijo, alguna hija con inquietudes, lo mismo, piensen en lo siguiente: qué tranquilidad para unos papás, en el caso los míos concretamente, que como bien dije, yo sí era un desastre, el que se vayan a dormir en la noche y que estén las 11, 12 de la noche y digan, mi hijo antes de dormir estuvo rezando ante el Santísimo. O sea, no anda en el antro, no estoy buscando si le están vendiendo drogas y qué está haciendo, qué no está haciendo. O sea, no, es esa tranquilidad como papás de fue a despedirse del Santísimo en la noche, ¿no? Mi hijo, mi hija. Otra parte donde ustedes también tienen que pensar, pues sacerdotes siempre faltan. O sea, el último momento de nuestra vida, ¿a quién recurrimos? A un sacerdote. Cuando llegamos a este mundo, ¿a quién recurrimos? A un sacerdote que fue el que nos abrió la fe a través del bautismo. Entonces, pensemos mucho eso. A veces el egoísmo, precisamente como bien decía Mali, nos puede llevar a decir, es que los nietos, es que como me dijo algún papá, padre, yo quise ir en el momento y mi papá no me dejó. Y ahora que mi hijo me pide, entiendo que mi papá estaba viendo en mí, en su hijo, su jubilación asegurada y no lo quiero pensar lo mismo para mi hijo, ¿no? O sea, fue muy sincero, pero a la vez el decir, le doy la oportunidad a mi hijo y que vaya, ¿no? Que vaya, que pruebe y sobre todo el saber qué mayor satisfacción, y esto lo viví yo con mi mamá el día de su partida, de poderle poner en sus manos, unidas en oración, envolverlas con aquel purificador que tenía el óleo con el cual me consagraron sacerdote, como un sentido de decirse, mamá, gracias porque me entregaste a Dios, gracias porque fuiste generosa con Dios, y ahí pues ese signo, ese gesto, pues era sobre todo como el reconocer, es la mamá de un sacerdote y pues lleva también ese óleo con el cual me ungieron sacerdote. Entonces, no tengan miedo y piensen esto, no es solamente cuestión de si voy a tener nietos, no voy a tener nietos, no. Piensen en qué es lo que de verdad mi hijo, mi hija, sabe que Dios le está pidiendo. Si la Virgen María, de pronto Joaquín y Ana hubieran dicho, pues no, no vas, te quedas como que un ángel se te apareció, pues no tendríamos lo que tenemos, ¿no? Que es al mismo Dios, que es la Eucaristía, etcétera. Entonces, pensemos mucho en eso. ¿Cuántas veces una mamá no se entera de todo lo que un hijo sacerdote hace? Y sin embargo, ahí está esa entrega, ahí están esas personas que siguen encontrando a Dios en el día a día. Entonces, no tengan miedo. Qué testimonio más hermoso, padre. Dicen que la Biblia repite, curiosamente, 365 veces, no tengan miedo, de muchas formas, como si el Señor todos los días del año nos dijera, no tengan miedo. Uh -huh. Y volvemos al punto de la obediencia, de entender, creo yo, desde mi humilde opinión, que estamos en esta vida para hacer la voluntad de Dios, porque cada quien está destinado a algo. Desde siempre que Dios nos pensó y para que nos trajo a este mundo, nos trajo para algo, para cumplir una misión de trascendencia, para darle gloria a Él. Y qué mejor que tengas un hijo o una hija que decidan consagrar su vida a Dios. Qué gloria tan grande y sobre todo entender que Dios también ha dado promesas para todos aquellos y está en la palabra de Dios. Todo aquel que deje todo para seguirme será bendecido en abundancia, Uh porque el -huh. Señor siempre es generoso, el Señor siempre da fruto y siempre es abundante en sus bendiciones. Se regocija cuando un hijo lo ama y deja todo para seguirlo a él. ¿Cuántos testimonios en estos últimos días del Evangelio en donde la gente deja todo para seguir al Señor? Y qué maravilloso es cuando un joven sacerdote dice siempre y todos los días sí a Dios, cuando cada día es un voto
de decidir decirle que sí al amor, de renovar Ujú. ese amor todos los días con perseverancia. Padre Joel, dentro de toda esta experiencia de formar jóvenes que amen a Cristo, que se enamoren de Él, ¿tiene usted algún testimonio que nos quiera compartir de algún caso en el que había un chico que de plano estuviera renuente y que de pronto a usted le dio la sorpresa de decir, ¿sabe qué? Sí a Jesucristo. ¿Tendrá a la mano algún recuerdo de algún testimonio que haya vivido así? Sí, me viene ahora a la mente un chavo. Yo estuve en Venezuela 5 años trabajando y recuerdo que había uno que personalmente yo decía, o sea, este es un desastre, o sea, no quiere colaborar, le cuesta muchísimo, como que yo decía, como que este viene a la fuerza de lo que la mamá lo manda, o sea, y sí estaba yo un poco como, no decepcionado, pero sí decía, bueno, o sea, ¿qué viene a hacer este al final, no? Si le dices una cosa y como que no aprende y le predicas otra cosa y aparentemente le resbala. Y recuerdo que en una ocasión pues iba a ir hablando con las mamás para ver cómo veían a sus hijos, qué más podíamos hacer por ellos, para ayudarles, orientarles. Y justamente la mamá de este niño me dijo, yo era hermano todavía, no era sacerdote, me dijo, pues yo quiero agradecerte que gracias a que Emilio ha venido aquí a este grupo, pues nos ha cambiado la vida a la familia. Y yo por dentro como que se me revolvió aquello todo, ¿no? Y dije, a ver, ¿cómo que Emilio? Me dice, sí, porque llegamos a misa y me dice, mamá, mi hermano no puede entrar con bermudas a la misa. Oye, hijo, pero es que tiene un partido de fútbol después. Mamá, que se ponga un panza arriba. Pero no puede entrar así porque el padre nos ha explicado que Jesús está ahí y que tenemos que guardarle respeto. Y a mí misma, me dijo la mamá, pensemos que en esa ciudad que es Maracaibo, pues es prácticamente ciudad de playa, y la mamá me decía, pare, yo misma voy y, o sea, me tengo que cubrir para entrar a misa, y me dice, mamá, no es la playa, o sea, ponte algo. Hijo, pero es que hace muchísimo calor y mamá, ofréceselo a Dios. Y entonces esas palabras para mí que la mamá me testimonió acerca de su hijo, son como esos impulsos a decir, jamás nos vamos a imaginar lo que se va sembrando. Bueno, lo que se va sembrando sí, y sabemos lo que cuesta, pero jamás vamos a ver el fruto, la cosecha. Entonces, este chavo que me vino ahorita a la mente de inmediato, tenía tiempo sin pensar en él, pues es creo que un testimonio de aquello que al final Dios le da donde tú creas que no está llegando nada, mi gracia va actuando muchísimo. Qué bonito testimonio, Padre. Y también qué importante el día de hoy, aunque estemos en pleno siglo XXI, el recordar que desde que ponemos un pie dentro de la iglesia, dentro del templo, estamos pisando un pedacito de cielo. La Ujú. Santa Misa es una extensión del cielo. Por lo tanto, ahí se apaga celular y se pone atención con verdadero recato y verdadero respeto desde cómo vamos vestidos y la actitud que vamos a tener durante la misa. Creo que es muy importante que tengamos en consideración que hay mucha familia católica que desconoce que es un pecado importante el estar con el celular, el estar platicando y en estar en todo, como se dice por ahí aquí en la Ciudad de México, menos en misa. Cuando uno va a la misa tenemos que entender que estamos alabando al Rey, que vamos a darle gloria y que desde que ponemos un pie dentro estamos en una extensión del cielo, ¿verdad? Por ahí les Ujú. recomendamos que busquen el testimonio de Catalina Rivas de lo que a los ojos humanos no se percibe que sucede en la Santa Misa. Si pudiéramos ver con los ojos espirituales lo que sucede en la misa, todos tendríamos un comportamiento intachable dentro de la casa del Señor. Padre, cuéntenos qué importancia tiene al día de hoy, en el siglo XXI, que un católico guarde la debida compostura y devoción en la Santa Misa. ¿Qué trascendencia tiene esto, Padre? Bien, yo creo que antes de pensar en lo que podría ser meramente disciplinar, es importante el recordar
¿quién nos trajo al mundo? ¿Quién nos dio la vida? ¿Quién nos ha dado tanto? ¿Quién es la única persona que nos ha dicho, sin mí no pueden hacer nada? Y teniendo esto en cuenta, creo que es bueno el pensar, obviamente, pues al que me voy a encontrar es a Dios. Y por lo mismo, cada vez que yo entro en una iglesia, estoy entrando a su casa. Ciertamente podríamos pensar al momento en que Cristo estuvo aquí en la tierra, no todo el mundo era consciente de que era Dios, pero el Evangelio sí dice cómo hablaba con autoridad, cómo los demás le escuchaban con atención y cómo es la gracia de Dios la que va tocando. Entonces, si nosotros vamos a ese encuentro auténtico y somos conscientes de que me voy a encontrar a Dios, al final obviamente pues Él va a sembrar en nosotros. Él nos va a decir, te bendigo, te agradezco y te voy a premiar ese esfuerzo, esa dedicación y ese decoro que tienes para conmigo. Repito, no tenemos que ser solamente como duros a veces como papás en exigir a los hijos. No tenemos que ser duros en exigir a los sobrinos, a los chavitos que vamos viendo, tienes que estar así, así. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Les he explicado que estamos entrando a la casa de Dios? ¿Le he explicado a este niño, a esta persona que es a Dios a quien vamos a encontrar y que no es simplemente algo de obligación? Y creo que ahí es donde podemos comenzar a construir. Ahí es donde podemos comenzar a crear conciencia, porque quedarnos a veces en la parte disciplinar creo que es un error en el sentido que es la tentación máxima, ¿no? Y lo obvio que tenemos que hacer es callar a todo mundo y que pongan atención. O sea, sí está bien, pero preguntémonos primero, ¿de verdad me doy cuenta de que es a Dios al que voy a encontrar? Y yo mismo, con mi postura, con mi silencio, voy dando ese testimonio a los demás. Porque si yo lo voy haciendo, entonces mis hijos, las personas que están al lado, me van a preguntar, ¿por qué estás así? Y ahí les puedo explicar. Si yo mismo no vivo así, pues por más que predique, meta disciplina en todo momento, nunca lo voy a lograr, ¿no? Digamos que el ejemplo arrastra, ¿no, padre? Así es. Sí, sí. Padre, por último, algo que quiera pedirle a su rebaño, al rebaño fiel, a la familia católica, que hagan por el padre Joel y por la devoción de los legionarios de Cristo y por los sacerdotes en general que necesitan hoy día tantísima oración. Además de esto, ¿qué le pediría a la familia católica de Mater Fátima? Pues algo que creo que sería muy buen regalo, no solo para mí, para los sacerdotes que están al lado de ustedes, que ven frecuentemente, el ofrecer también actos de amor a Dios, ¿no? Ofrecer esa parte de apostolado, ofrecer ese tiempo para que cuenten conmigo, de que también yo puedo ayudar, puedo fortalecer en ese, seguir construyendo el reino de Dios, así sea pues voy a ayudar a este día en la iglesia con las lecturas, prepararlas, etcétera. Eso es muchísimo. ¿Por qué? Porque es esa parte de que el sacerdote pueda saber que no va predicando al aire, sino que el fruto, la semilla va llegando a corazones concretos y cercanos. Entonces, eso creo que puede ayudar muchísimo. Muchas gracias, padre. Y pues se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle a nombre del padre Héctor Ramírez, que es quien encabeza este maravilloso movimiento, y también de toda la familia de Mater Fátima de Corazón Sacerdotal, por su tiempo, por su espacio, por su cariño, por compartir su corazón, por compartir sus testimonios de vida como persona y como sacerdote, y pues pedirle que nos haga y que nos dé la bendición final, que nos regale a todos una bendición para que el Señor nos acompañe y acompañe este segmento. Y a nombre de todo el equipo de Mater Fátima, muchas gracias por su cariño y por estar aquí con nosotros. Muy bien, pues gracias nuevamente a ustedes, Mali, por permitirnos convivir, compartir estos momentos y claro que sí vamos a dar ahora la bendición. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Señor descienda con ustedes en cada momento. Vaya adelante para guiarles, detrás para protegerles, al lado para acompañarles y dentro para iluminarles y fortalecerles a ustedes y a sus familias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, Padre. Le mandamos un abrazo con mucho cariño y muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, Dios les bendiga a todos. Gracias, hasta pronto. Nos vemos. Sacerdote, hoy mi espíritu te ha ungido y sabes ya